Bueno, buenas tardes a todos. Soy el doctor Adolfo Cordonier. Les quiero dar las bienvenidas. Soy el director médico del portal OMOL. Nosotros somos un portal de atención al público en general, en medicina ortomolecular, pero somos un portal de capacitación online en todo el área de medicina ortomolecular, para médicos, para nutricionistas, farmacéuticos, bioquímicos y todas personas relacionadas con el área de la salud. Bueno, hoy vamos a hablar un poco todo lo que es omega 3, todo lo que hay que saber. Y bueno, es un tema que muchos nos pedían. Y esto es muy importante entender que la nutrición puede ser antiinflamatoria y prorresolución. Es decir, en el mecanismo de la inflamación, nosotros lo vamos a separar en las 3 R. En reducir la inflamación mediante una alimentación antiinflamatoria, resolver la inflamación, que acá es el papel fundamental del omega 3, y reparar, que es esto en base a la acción de los polifenoles. Entonces, nosotros tenemos que entender que la inflamación es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos en el cual, ante una lesión, ante una infección, ante una herida, se gatilla el mecanismo inflamatorio. Y eso después debe ir a una etapa de resolución en la cual se debe resolver ese mecanismo inflamatorio, se debe apagar esa inflamación y además se debe reparar el daño ocasionado por la inflamación. Eso va a depender de una serie de factores y de actores importantes, como son los factores de transcripción genéticos NF-kappa beta, que es proinflamatorio, y la AMP quinasa, que es antiinflamatorio. Y a su vez, las hormonas proinflamatorias, como son los eicosanoides, y las hormonas que resuelven la inflamación, que son las resolvinas, protectinas y maresinas. La inflamación celular no resuelta, esa inflamación que no se ve, que es microscópica, es causa común de un sinnúmero de enfermedades, como es el caso del sobrepeso, la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, la enfermedad cardíaca, la enfermedad neurológica, el envejecimiento, el cáncer, las enfermedades autoinmunes. Esta inflamación celular no se ve, entonces el paciente no sabe que la tiene. ¿Y qué eventos van a gatillar esa inflamación? Van a poner en marcha, bueno, lo normal, lo natural son infecciones o heridas. Pero fíjense que también esto puede ser exacerbado, gatillado por la dieta proinflamatoria, por un intestino permeable, lo que se llama un leaky gut, una disfunción mitocondrial. Entonces, vemos que el primer ítem que hablamos, la dieta, cuando nosotros tenemos una dieta, como ocurre en la mayoría de los casos de las personas que tienen una dieta proinflamatoria, muy rica en grasas omega 6, que están en todos los alimentos procesados, ultraprocesados, todo lo que son los hidratos de carbono refinados, las harinas blancas, los dulces, el azúcar, el bajo consumo de fibra alimentaria. Y a su vez, la baja ingesta de omega 3 y de polifenoles, eso hace una tormenta inflamatoria perfecta que aumenta la inflamación partiendo de la dieta. O sea, el exceso de ácidos grasos omega 6, como es el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite mezcla, sumado a los hidratos de carbono refinados que van a aumentar la glucemia y van a aumentar la insulina, eso aumenta la formación de sustancias proinflamatorias como el ácido araquidónico y gatillan la inflamación celular. Entonces, a su vez, dijimos que otra causa de inflamación era el leaky gut. ¿Por qué? Porque en el intestino es la principal barrera que tenemos contra el medio exterior, porque nosotros todo lo que comemos va al intestino y ahí tenemos la comunicación con el medio exterior. Así como tenemos la barrera respiratoria, que por el aire que respiramos, la barrera de los bronquios es la barrera respiratoria, esta barrera intestinal es muy importante. Y normalmente esta barrera intestinal
debe estar formada por una célula que está pegada a la otra e impiden que pasen sustancias proinflamatorias como son los gérmenes, principalmente, y ciertas moléculas, por ejemplo, como conocemos el gluten, como conocemos la grasa saturada. En el caso que uno tenga una dieta inadecuada proinflamatoria, generalmente se produce una alteración en la microbiota, que son los gérmenes de la flora intestinal, se altera la segunda capa, que es el moco, ese biofilm que se forma con esos gérmenes, y se altera la barrera intestinal, aumentando una sustancia que se llama sonulina, que produce la separación, y entonces pasan a través de estas hendiduras un montón de sustancias como son los lipopolisacáridos de las bacterias, como son las moléculas grandes como proteínas, tipo antígenos, tipo el gluten, y van a estimular a las células de la inmunidad que están aquí abajo, que el 70% de las células de la inmunidad están en el intestino. Entonces, en este caso, nuestro intestino sería como un colador. Entonces, en vez de ser una barrera, todo pasa, y eso que pasa estimula la inflamación. Y fíjense que tenemos un sistema de inmunidad innato, que es el principal a nivel intestinal, que responde a patrones, no es tan específico como la inmunidad adquirida. Y esto responde a patrones asociados a patógenos, o sea, a bacterias, a virus, o patrones moleculares asociados a daño. Es decir, esto puede ser estimulado por hipoxia, por una necrosis celular, puede ser estimulado por la grasa saturada, puede ser estimulado por un ACE, que es la unión de un hidrato de carbono con una proteína o con un lípido. Y entonces se va a estimular el inflamasoma, que va a estimular el NF-kappa beta, este factor de transcripción, que va a aumentar la inflamación, y es un denominador común que es responsable de un montón de enfermedades, como vemos aquí, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, intestino irritable, artritis reumatoidea, gota, alteraciones cerebrales como el deterioro cognitivo, el Parkinson, esclerosis múltiple, psoriasis, alergia, bueno, enfermedad pulmonar, ya sea como el asma, ya todos sabemos que es una enfermedad inflamatoria. Entonces, vemos la importancia que tiene el estímulo, el gatillar esa inflamación. Y este factor de transcripción, NF-kappa beta, como vemos, puede estar estimulado de diferentes maneras. Se puede estimular por el ácido araquidónico, que depende de los ácidos grasos omega 6, por los leucotrienos, que son derivados del ácido araquidónico, puede ser estimulado, como les dije, los receptores Toll-like, ya sea por lipopolisacáridos de las bacterias, puede ser estimulado por la grasa saturada, puede ser estimulado por los ACEs, que van a actuar sobre un receptor llamado RAGE, y este factor de transcripción nuclear va a ir al núcleo y va a estimular la expresión de genes proinflamatorios que van a producir citoquinas proinflamatorias. Entonces, acá resumiendo, el NF-kappa beta se puede estimular vía receptor TLR4 por grasa saturada, lipopolisacáridos bacterianos. Como dijimos, también se puede estimular por ACEs vía RAGE, leucotrienos, y a su vez por radicales libres, porque en el proceso de disfunción mitocondrial, la mitocondria es como una fábrica que fabrica la energía, y en el proceso de fabricación de energía produce lo que se llama radicales libres, que si bien son útiles para el organismo en determinada cantidad, porque van a aumentar la explosión respiratoria, que es la producción de radicales libres para defendernos de los microbios, pero a su vez también, y favorecer la fagocitosis y la destrucción celular después que se fagocitó un microbio, también van a participar en la disociación de la curva de la hemoglobina, pero si están en exceso pueden dañar al propio organismo, y en ese caso se llama estrés oxidativo y daña al organismo. ¿Y cuándo hay una disfunción mitocondrial? Bueno, con la edad puede ocurrir, por eso con la edad hay un estado inflamatorio, pero también puede ocurrir con la sobrealimentación. Cuando uno come en exceso o dietas hipercalóricas, ocurre lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos controlar, hacer un control dietético de la inflamación? Es decir, disminuir la activación de este factor de transcripción genético NF-kappa beta. Bueno, haciendo una dieta antiinflamatoria, pobre en omega 6, pobre en grasa saturada,
que no tenga exceso de hidratos de carbono refinados ni exceso de calorías. Y que sea una dieta que contenga omega 3 y polifenoles. Entonces, hablamos de las 3 R. Nosotros, la primera R es reducir el estímulo inflamatorio asociado a la dieta, que eso es cuando uno ingiere muchos hidratos de carbono refinados, grasa saturada y comida pobre en fibra alimentaria. Podemos cambiar, hacer un switch, que de ese modo de inflamación pasemos a un modo de resolución. Y eso lo va a hacer el omega 3. El omega 3 es el encargado de la respuesta proresolutiva, de la resolución. Y después que se resuelve la inflamación, o sea, que se apaga ese mecanismo que estaba dañando los tejidos, tenemos que reparar el daño ocasionado, y de eso se encargan los polifenoles con su triple acción, que son antioxidantes, antiinflamatorios, y van a estimular la AMPK, que es una enzima que es responsable de la energía celular y de la biogénesis mitocondrial, que eso es aumentar el número de mitocondrias. Vieron que un problema era la disfunción mitocondrial. Bueno, cuando se aumenta el número de mitocondrias y jóvenes, la célula funciona mejor, tiene energía para el proceso de reparación. Entonces, una dieta antiinflamatoria, la dieta que ustedes quieran, de la zona, integral vegetal, paleolítica, vegetariana, low carb, keto, ayuno intermitente, vegana, vegetariana, la que quieran, debe tener un denominador común, que es aumentar el consumo de frutas y verduras para aumentar el consumo de fibra, alimentos integrales y legumbres, y bajar el contenido de hidratos de carbono refinados, alimentos procesados, ultraprocesados, y consumo de proteína y grasa animal, sobre todo grasa saturada y grasa trans. Entonces, nuestro paciente tenemos que tratar que haga una transición nutricional, o sea, que vaya dejando esos alimentos, los junk food, los alimentos chatarra, ricos en aceites, en proteína animal y grasa, y pasándose a una alimentación más rica, como dijimos, en frutas, verduras, alimentos integrales y legumbres. Entonces, como denominador común, podemos decir, de la dieta, hay que aumentar el consumo de plantas, que son frutas y verduras, legumbres y alimentos integrales, bajar el consumo animal de grasa saturada y proteína animal rica en grasa, y disminuir el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, que son muy ricos en hidratos de carbono refinados. Siempre cuando ustedes hay algo procesado, generalmente tiene sal en exceso, cloruro de sodio, que es la sal mala, no la sal buena como puede ser la sal del Himalaya o la sal marina. Son ricos en grasas, y en grasas omega 6, y son ricos en hidratos de carbono refinado. Esa es la tríada que favorece la adicción alimentaria, y los que están en la industria alimentaria le ponen eso a los alimentos para que uno tenga adicción a comer esos alimentos. Entonces, esto de las 3R, uno puede entonces decir que podemos hacer una alimentación antiinflamatoria y prorresolutiva, a lo cual, además de la dieta, debemos agregar el omega 3 y los polifenoles que vamos a ver ahora. Pero entonces, estamos haciendo acá algo que es muy común, que hacemos nosotros en la medicina ortomolecular, que es la nutrigenómica. Es decir, nosotros con la alimentación, como vimos a través del estímulo o no del factor de transcripción en FKB beta, podemos modificar nosotros la expresión de los genes, ya sea genes inflamatorios o genes antiinflamatorios. Entonces, para resumir, las 3R, podemos reducir la carga inflamatoria con la alimentación, resolver la inflamación con el omega 3 y reparar con los polifenoles. ¿Qué marcadores podemos tener nosotros para decir, bueno, estoy en el buen camino, nuestro paciente está inflamado o no está inflamado? Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, el marcador ideal es el índice araquidónico EPA. Es el perfil de inflamación celular, que en la jerga se llama PIC. Uno ahí mide la cantidad de ácido araquidónico, la cantidad de EPA o ácido eicosapentaenoico,
Y entonces este rango debe estar entre 1,5 y 3. Ese es el rango de no inflamación. Cuando está más de 3 hay inflamación, y cuando está más de 15 ya estamos hablando que hay una inflamación silenciosa importante que ya está empezando a enfermar a nuestro paciente. Otro ratio importante es el triglicéridos HDL, que es un marcador de insulino resistencia hepática. Generalmente el valor ideal es que sea menos de 1. Ahora, si el valor está en más de 3, ya sabemos que hay resistencia a insulina a nivel del hígado. Y otro marcador importante es la hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada nos va a decir que hay presencia de AGEs, que como sabemos los AGEs estimulaban el factor NF-kappa beta. Entonces, si nosotros sabemos que hay aumento de la producción de AGEs, sabemos que va a haber inflamación. Lo mismo que si esto indica insulina resistencia, sabemos que la insulina va a estar alta. Entonces sabemos que va a haber mayor producción de sustancias inflamatorias, porque eran estimuladas por la insulina. Y el valor normal entonces de la hemoglobina glicosilada debe ser entre 4,8 y 5,2. Bueno, vamos al primero, al perfil de inflamación celular, el PIC. Es un estudio muy sencillo. El laboratorio le manda a uno al consultorio un cartoncito con 2 redondelitos. Uno debe pinchar la yema del dedo del paciente y se debe llenar con la gotita de sangre ese redondelito. Y bueno, se manda en un sobre al laboratorio, y en el laboratorio nos dan el resultado. Fíjense, lo habitual es que los pacientes estén sumamente inflamados. Lo normal es de 1 a 3, fíjense, tiene 42 de inflamación celular. Es decir, este estudio, la escalita marca hasta 25, es decir, habría que agregarle otra hoja, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es el valor normal de araquidónico? Entre 7 y 9. Este paciente tiene 10,27. ¿Cuál es el valor normal de eicosapentaenoico? 0,24 tiene este paciente, y lo normal es de 4 a 6. O sea, este paciente tiene un exceso de ácido araquidónico y un déficit de omega 3, de EPA concretamente. Ahora, cuando un paciente está mejor, fíjense, tiene 9,1 de ácido araquidónico, está prácticamente normal, y 2,54 de EPA, entonces el valor da 3,6. Este paciente está prácticamente normal. Bueno, este es el mejor estudio para determinar la presencia de una inflamación celular por debajo de, del nivel clínico, que uno no se da cuenta que está inflamado. El valor ideal entonces es de 1 a 3. Cuando se aparta de este valor, bueno, ya aumenta la inflamación, y como les dije, cuando sube de 15 ya hay una inflamación sistémica importante que sin lugar a dudas va a empezar a enfermar a nuestro paciente. Porque esto ocurre durante años, esto no es agudo, esto es para enfermedades crónicas. Uno empieza a estar inflamado a los 30, 40 años, a los 65 después tiene Parkinson o tiene cualquier enfermedad relacionada con la inflamación silenciosa, como vimos en la foto del iceberg. Entonces, como dijimos, esta era la manera de saber, ¿no es cierto?, los marcadores: araquidónico EPA, triglicéridos HDL, hemoglobina glicosilada, y la PCR cuantitativa no es tan fidedigna porque a veces puede dar normal y acá tener 40 el paciente, pero de todas maneras es un valor que puede aportar algo y siempre debe ser menor de 1. Cuando hablamos de ácidos grasos esenciales, significa así porque hay que ingerirlos con la alimentación, que son el ácido omega 6, que es el ácido concretamente linoleico, y el ácido omega 3, que es el ácido linolénico. Es importante acá considerar que ambos comparten la misma vía metabólica, es decir, hay una misma cerradura para 2 llaves. O sea, o pones una llave o pones la otra, no puedes poner las 2 juntas. Entonces, o es como una puerta que pasa una sola persona, pasa uno, pasa el otro. Entonces, lo ideal es que cuando uno ingiere estos ácidos grasos esenciales, los ingiera en una relación 1 a 1. A lo sumo 4 a 1, 4 omega 6 por cada omega 3. Lamentablemente, en la dieta occidental, esto es 40 a 1, promedio generalmente. Entonces eso hace que haya una mayor desviación de la síntesis hacia la vía del omega 6, que va a llevar a la formación de ácido araquidónico con las prostaglandinas proinflamatorias a través de la COX-1, COX-2 y la lipoxigenasa. Va a producir prostaglandinas de la serie 2, leucotrienos y tromboxanos con la acción
de estimulación de agregación plaquetaria y trombosis. Mientras que cuando va hacia la vía del omega 3, va hacia la formación de EPA y DHA, y a partir de esto, las resolvinas, protectinas y maresinas que van a resolver la inflamación. Entonces, además de la cantidad dietética del equilibrio, la relación omega 6 omega 3, tenemos como factor agregado los hidratos de carbono refinados y la presencia de la insulina. La insulina es la que va a activar esta enzima que se llama delta 5 desaturasa. Entonces, cuando se metabolizan los ácidos grasos omega 6, que se empiezan a elongar, bueno, acá hay una disyuntiva. O va hacia acá a formar prostaglandinas de la serie 1, que son prostaglandinas antivirales y antiinflamatorias, o va hacia la producción del ácido araquidónico y produce prostaglandinas proinflamatorias. ¿De qué depende esto? Del nivel de insulina, que va a depender de la ingesta de hidratos de carbono, del nivel de glucagón, que va a depender de la ingesta de proteínas, y del nivel de EPA, de eicosapentanoico, que depende de la ingesta de omega 3. Entonces, fíjense qué diferente. Hoy vemos que ante el coronavirus hay personas que responden de una manera y otras que responden de otra. Y fíjense la importancia de la dieta en esto. Porque si uno tiene una baja ingesta de hidratos de carbono refinados y la insulina en valores normales, la síntesis va hacia acá, hacia formar de sustancias de prostaglandinas antiinflamatorias y antivirales, que es como la prostaglandina 1. Mientras que si va para este lado, lamentablemente va a producir sustancias más proinflamatorias, y generalmente los pacientes que tienen problemas son los que hacen una tormenta inflamatoria descontrolada que les daña el pulmón. Entonces, fíjense la importancia de la inflamación exacerbada por la dieta. Entonces nosotros, ¿qué blancos podemos tener acá de acción? ¿Cómo podemos actuar nosotros para tratar de regular este proceso inflamatorio y de modularlo? Bueno, una es disminuir la producción de ácido araquidónico. Otra es disminuir la cantidad de ácido araquidónico en la membrana celular. Otra es disminuir, como vimos, el estímulo del NF-kappa-beta, estimular el PPAR gamma, estimular la producción de hormonas pro-resolución y estimular la MPK para que haya reparación. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos, así lo entienden. Entonces, ¿cómo podemos nosotros disminuir la ingesta de ácido araquidónico? Bueno, vieron en la cascada de síntesis en la vía que, bueno, dependía, la materia prima son los ácidos grasos omega 6, que se van a elongar y por acción de la enzima delta 5 desaturasa se va a transformar en ácido araquidónico. Eso iba a depender del nivel de insulina. Entonces, si uno disminuye la ingesta de hidratos de carbono refinado y disminuye la insulina, va a haber menos producción de ácido araquidónico. A su vez, eso era estimulado por la insulina, pero era inhibido por el EPA y era inhibido por el glucagón. Y a su vez es inhibido por la cúrcuma y el jengibre. Entonces, si yo al paciente le bajo la ingesta de omega 6, que son aceites vegetales, le bajo la ingesta de hidratos de carbono refinado y bajo la insulina, y aumento la ingesta de omega 3, que es EPA, aumento la ingesta de proteínas, aumento el glucagón, y le doy cúrcuma y jengibre, que inhiben también las delta 5 desaturasa, voy a estar modulando la producción de ácido araquidónico. A su vez, tengo la posibilidad de aumentar, como en la ingesta de ácido omega 3, yo aumento el EPA y el DHA. Entonces voy a aumentar la producción de las hormonas pro-resolución, que después vamos a ver mejor, protectinas, resolvinas y maresinas, que son estas que están acá. O sea, del EPA se van a producir las resolvinas de la serie E, y del DHA las resolvinas, protectinas y maresinas de la serie D. Estas sustancias se llaman mediadores especializados pro-resolución, que van a actuar en diferentes puntos de la inflamación haciendo lo siguiente. Van a reducir la inflamación de polimorfos nucleares, van a aumentar la fagocitosis de los macrófagos, que son las células inflamatorias, van a acelerar la resolución. Los macrófagos pasen de forma M1, que son proinflamatorios, a forma M2, van a hacer que disminuyan las citoquinas proinflamatorias, que disminuyan las prostaglandinas proinflamatorias y los leucotrienos, que aumenten las citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10,
y que aumenten unos mediadores lipídicos antiinflamatorios que se llaman lipoxinas. Como vemos acá, en toda esta cascada inflamatoria, claramente fíjense cómo las resolvinas bloquean las prostaglandinas y leucotrienos, van a bloquear también acá el tema de los macrófagos, que yo les decía, los glóbulos blancos, que son los responsables, ¿no es cierto?, de la inflamación, van a hacer que los glóbulos blancos, los macrófagos, pasen a la forma no inflamatoria. Y bueno, fíjense cómo otra manera de disminuir la actividad del NF-κB, como vimos en el gráfico anteriormente, era disminuir la cantidad de ácido araquidónico, de leucotrienos, de ACEs, de grasas saturadas, que van a estimular el receptor TLR4. Y a su vez, nosotros, si aumentamos la ingesta de polifenoles, en este caso vamos a activar la MPK y vamos a hacer que haya una antioxidación, como vamos a ver, y que no se produzcan los ACEs, que ahora lo vamos a ver de aquí en más. Entonces, fíjense qué diferente según la composición de la membrana que tengamos y que actúe en ella. Por ejemplo, si hay grasa saturada, la grasa saturada va a estimular el receptor TLR4, va a estimular el NRP3, que es el inflamasoma, NF-κB y da inflamación. Mientras que si es omega 3, la grasa, va a inhibir el NF-κB, también lo inhibe, hay una rayita acá, entonces no se va a activar. Por eso el omega 3 es antiinflamatorio. El omega 3 tiene de varias maneras efecto antiinflamatorio, como vamos a ver ahora en más. A su vez estimula el PPAR gamma, que es el que se opone al NF-κB en su acción inflamatoria. Entonces, el omega 3 va a desactivar ese proceso inflamatorio y lo va a resolver, mientras que los polifenoles, con su triple acción, como mencionamos, antioxidantes, antiinflamatorios, mejoran la flora intestinal y de esta manera disminuyen la inflamación y estimulan la MPK para que haya energía para la reparación del tejido dañado. Cuando uno ingiere omega 3, muchos me preguntan, ¿pero cuál es mejor, el vegetal? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Hay dos tipos de omega 3. Está el de categoría A, que es el de cadena larga, que ya tienen 20 átomos de carbono, que son los de fuente marina. O sea, el pescado come las algas con el omega 3 de 18 carbonos y lo elonga en su intestino a omega 3 de 20 carbonos, que son el eicosapentanoico y el docosapentanoico. Ahora bien, los de categoría B, que son de cadena corta, los vegetales como el chía, el lino, también se van a convertir en IPDHA, pero que lo tiene que elongar es el hombre. Y el hombre tiene una capacidad del 5 a 10%, como máximo un 20%, por lo cual se debe ingerir mucha más cantidad de omega 3 de índole vegetal para poder lograr niveles más o menos aptos de EPA y DHA. ¿Cuáles son las funciones que tiene el omega 3? El omega 3 tiene una gran importancia en la composición de la membrana celular, porque si hay omega 3 en la membrana celular, mantiene la fluidez de la misma y la función óptima de la membrana celular. Es antiinflamatorio, por un lado, porque vimos que disminuía la formación de ácido araquidónico y además resuelve la inflamación por proteínas, maresinas y resolvinas. Estimula el PPAR gamma, es antiinflamatorio porque a su vez disminuye la producción de ácido araquidónico y prostaglandinas de la serie 2 y resuelve la inflamación, como vimos y dijimos recién. A su vez, vemos que el efecto antiinflamatorio con respecto al ácido araquidónico es en varios niveles. Por ejemplo, inhibe la enzima delta 5 desaturasa, que es la que va a hacer que se fabrique el ácido araquidónico. Entonces ahí disminuye la producción. Pero a su vez va a ocupar la membrana celular y entonces en vez que la membrana celular esté formada por muchos ácidos araquidónicos, está formada por EPA y por ácido araquidónico. Entonces lo diluye, hace que haya menos cantidad. Si uno ingiere omega 3, hace que en la membrana celular de nuestras células haya más omega 3 y menos ácido araquidónico.
y a su vez, como dijimos, resuelve la inflamación con las protectinas, maresinas y resolvinas. Fíjense acá este ejemplo, como esta es una membrana que hay mucho colorado, mucho ácido araquidónico y poco omega 3. Esto es una membrana que hay mucho más EPA y DHA en la membrana y ácido araquidónico. Obviamente, ante un estímulo, léase hoy, te agarras una infección por COVID, ante ese estímulo no es lo mismo cómo va a responder este paciente, que va a responder con una reacción inflamatoria controlada, no exagerada, a este paciente que probablemente responda con una inflamación exagerada, porque cuando viene un estímulo inflamatorio, actúa la fosfolipasa 2, que saca el ácido araquidónico de la membrana y empieza a desencadenar la respuesta inflamatoria, que va a ser vía ácido araquidónico, entonces va a ser con prostaglandinas proinflamatorias y con leucotrienos. Fíjense acá este ejemplo, claramente, de New England Journal of Medicine en 2016, donde muestran lo mismo, que en un paciente asmático, cuando la membrana celular está toda conformada por ácido araquidónico, ante un estímulo se produce una reacción inflamatoria muy grande con un broncoespasmo severo. Mientras que si hay azulcitos, que es acá está la cápsula, que es omega 3 en la membrana celular, ante el mismo estímulo la respuesta es moderada. Nada que ver. Entonces, el omega 3 tiene funciones muy importantes a nivel de la inflamación, que eso se va a traducir en estas cosas que vamos a ver ahora, que es que obviamente es cardioprotector, porque la aterosclerosis, el primer problema que hay es la inflamación. Es hipotensor, vasodilatador, disminuye la agregación plaquetaria, las arritmias y la muerte súbita. Mejora el perfil lipídico, porque el omega 3 va a aumentar los triglicéridos y disminuye, va a disminuir los triglicéridos y va a aumentar HDL. Aumenta la inmunidad, como vimos, mejora la flora intestinal, mejora la microbiota y va a aumentar la inmunidad innata. Disminuye la depresión, los trastornos del humor, favorece el desarrollo en el tercer trimestre del embarazo del sistema nervioso central, periférico y la visión, y disminuye el acortamiento de los telómeros. Vemos que a nivel cardiovascular, claramente el endotelio se afecta por inflamación. Como el omega 3 disminuye la inflamación, va a disminuir la aterosclerosis, va a disminuir la rigidez arterial, va a disminuir la migración de células musculares y el grosor de la íntima. Y va a mejorar la función endotelial porque disminuye la oxidación, el estrés oxidativo y la inflamación. Y a su vez vemos entonces que, como resumen en este balance que es tan importante, vemos que el omega 3 va a disminuir los triglicéridos, el LDL, la activación plaquetaria, la inflamación, el estrés oxidativo, la actividad simpática, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las arritmias. Y va a aumentar, va a mejorar la función endotelial, va a mejorar la estabilización de la placa, va a aumentar el HDL que estimula el transporte reverso de colesterol y va a aumentar la fibrinolisis. Entonces, claramente el omega 3 a nivel cardiovascular tiene grandes beneficios y eso lo vamos a ver ahora en la evidencia, ¿no es cierto? Porque fíjense que la droga más vendida del planeta, hay una estatinización del planeta, es las cistatinas. Todo el mundo da histatina. Trabajo de JAMA claramente dice que es la droga más vendida. Y sin pensar en el daño que esto hace, porque sabemos que las estatinas tienen efectos adversos, como inhibe la síntesis de colesterol, que es la madre de todas las hormonas, por lo tanto, cuando vos das cistatina, disminuís testosterona, con lo que eso implica, disminuís coenzima Q10, disminuís vitamina D. A su vez, tenés el problema que cuando vos tenés que das cistatinas, generalmente se producen trastornos musculares por la falta de coenzima Q10, se van a producir trastornos hepáticos, puede aumentar la resistencia a la insulina, puede aumentar el deterioro cognitivo y aumenta el cáncer de mama. Por lo tanto, no es tan liviano dar histatinas durante 30 años a un paciente. En cambio, fíjense, ¿qué sí tiene beneficios el omega 3 y no tiene efectos adversos? Acá hay un estudio muy interesante, que es el estudio REDUCE-IT, es un estudio que se hizo el año 2018 con 8.000 pacientes, en los cuales pacientes de mayor de 50 años, post-infarto, que estaban muy bien controlados por su cardiólogo porque estaban los valores medicados con histatinas, claramente, los valores estaban de colesterol
por debajo de 200 y del HDL por debajo de 70. A estos pacientes se les agregó, a la mitad de los pacientes, 4 gramos de omega 3 de EPA. Y se siguió a 5 años el estudio, 4,9 años, y se vio que había una disminución de la mortalidad cardiovascular relativa de un 25%. Entonces, ninguna droga disminuye la mortalidad un 25%. Disminuyó la mortalidad un 25%, pero además, como punto secundario, disminuyó la muerte cardiovascular, la mortalidad de cualquier causa, disminuyó el infarto, disminuyó la ACV, disminuyó la cirugía de revascularización y disminuyó la hospitalización por angina inestable. Y a su vez disminuyó el paro cardíaco y muerte súbita. O sea, claramente hay un beneficio muy importante del omega 3 en la salud cardiovascular. A su vez, acá hay otros trabajos que nos muestran cómo el omega 3 disminuye la disfunción endotelial y la rigidez arterial. Claramente el omega 3 tiene mucho que ver con la obesidad, porque hoy Harvard habla que hay primero una epidemia de inflamación a nivel cerebral en el hipotálamo, que es el centro termorregulador, y es el centro de regulación del apetito y del gasto energético, que lleva a la insulina resistencia y a la leptina resistencia. Y bueno, el omega 3 disminuye la inflamación, esa neuroinflamación que lleva a la obesidad. Acá vemos cómo en los deportistas es muy interesante el omega 3 porque nos lleva a una mejoría de la función endotelial y la suministración de oxígeno a nivel de los tejidos. Vemos claramente que el omega 3 también beneficia a los deportistas, obviamente, por eso que decimos que es por el aumento del aporte de oxígeno a los tejidos. Y las acciones principales que tiene son, ¿por qué ocurre esto? Porque hay mayor fluidez de la membrana celular, hay mejor respuesta al estímulo neurológico central y periférico. Vemos que al mejorar el flujo sanguíneo y la coagulación, porque disminuye el efecto proagregante de los tromboxanos A, mejora la llegada de sangre, mejora la función endotelial, mejora la inflamación, y ojo que esto es importante, porque en la recuperación, ¿vieron esos dolores que hay cuando el paciente hace alguna actividad física? Bueno, eso es porque hay exceso de inflamación, y el omega 3 dijimos que lo que hacía era combatir eso y aumentaba la resolución. Y a su vez aumenta la sensibilidad a la insulina, cosa sumamente importante en el deporte. Vemos acá cómo el omega 3 mejora la performance deportiva, cómo el omega 3 mejora la llegada de oxígeno y la recuperación del músculo esquelético. Y vemos acá que a su vez el omega 3 no solo es útil en el deporte, sino en pacientes con esclerosis múltiple, se vio que es una enfermedad autoinmune que, como modula la inmunidad y la inflamación, el omega 3 fue muy beneficioso en disminuir las recaídas y mejorar el curso de la enfermedad. Como vimos, ¿no es cierto?, en la obesidad, tiene un efecto antiinflamatorio, sobre todo a nivel del hipotálamo, que eso es clave en el tratamiento de la obesidad. Y entonces, ¿qué dosis hay que dar de omega 3? Porque siempre una pregunta que me hacen, hasta el cansancio, es ¿qué dosis dar de omega 3? Bueno, yo le voy a dar acá una dosis estándar, pero uno es médico y la medicina es un arte. Entonces uno da la dosis que quiere en base a lo que quiere lograr y en base a qué nivel quiere llevar el paciente. Por ejemplo, una persona normal que no tiene una enfermedad crónica, que lo único que encontramos es que tiene un perfil de inflamación celular alterado, uno con darle 2,5 gramos de EPA probablemente resuelve el problema. Ahora, si el paciente tiene sobrepeso, el paciente es diabético, es un cardíaco como el del estudio que vimos recién, bueno, hay que darle de 4 gramos para arriba, como vimos en el estudio, promedio 5 gramos por día, como se vio en el estudio Reduce It. Ahora, si el paciente es un paciente con dolor, con una enfermedad autoinmune importante, una enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoidea, bueno, va a haber que darle más dosis, probablemente 7,5 gramos. Y si una enfermedad
neurológica la que tiene, como una esclerosis múltiple como vimos, o Parkinson, o deterioro neurológico, y probablemente la dosis en neurología es 10 gramos por día. La dosis en los chicos es de 100 a 200 miligramos por kilo. En los chicos es de 100 a 200 miligramos por kilo. Pero para dar estas dosis de omega 3, no se puede dar cualquier omega 3. Hay que tratar que por lo menos sea un omega 3 de calidad farmacológica, que ahora vamos a ver qué es eso, y que cumpla mínimamente con normas IFOS. Es el International Fish Oil Standards. ¿Qué es eso? Es una entidad que testea todos los omega 3 y nos asegura que no están contaminados, que no están oxidados, que no tienen sustancias que pueden ser dañinas a nuestro organismo. Porque si uno da dosis alta de omega 3 con una sustancia contaminada con mercurio, es más el daño que va a hacer que el beneficio que va a ocasionar. Vemos que con la administración de omega 3 claramente se corrige el índice araquidónico EPA, como acá lo marca New England Journal of Medicine desde el año 1989. Ahora bien, ¿qué omega 3 podemos dar? Bueno, fíjense acá la diferencia. Este es un omega 3 de calidad nutricional. ¿Qué es eso? Que es un omega 3 al 30%, o sea, en cada cápsula de 1 gramo hay solamente 300 miligramos de EPA y DHA. O sea, solo el 30% de esa cápsula es EPA y DHA. En cambio, en estos, el 90% de esa cápsula es EPA y DHA. Entonces, estos son omega 3 de calidad farmacológica. ¿Ven la diferencia? O sea, una cápsula de estas es como 3 de estas. O sea, si yo a un paciente le quiero dar 2,5 gramos, como dijimos, o 3 gramos, tengo que darle 9 cápsulas de esta y 3 de esta. Ahora, estos omega 3 no cumplen normas CIFOS. Ven, en ningún lado está el loguito. Es decir, yo no digo que sean malos, simplemente digo que no cumplen normas CIFOS, que a mí no me tranquilizan, no me dan la garantía de que no están contaminados con mercurio, que no están contaminados con PCB, que no están oxidados, etc. Porque no me lo dicen, no porque no sean buenos, no lo dicen sencillamente. En cambio acá vemos omega 3 que sí están testeados por IFOS, ven, omega 4 plus IFOS. Acá también, Ultra Pure, IFOS. ¿Qué quiere decir que cumplan normas IFOS? Ahora vamos a ver qué quiere decir. Acá hay omega 3 de tipo vegano para aquellos que quieran no usar omega 3 de pescado. El problema de estos omega 3 es que son muy caros, porque son todos importados, son de algas, y tenés que hablar más o menos 18.000 pesos salen. Son muy, muy caros. Son muy buenos, pero el problema es que son caros. Si alguien quiere ir por este camino, puede ir, pero es caro. ¿Qué es que cumpla normas CIFOS? Bueno, es que las normas CIFOS son para los de pescado nada más, no para los veganos, porque los veganos obviamente no son de pescado. Las normas CIFOS es que por lo menos tiene que tener un 60% de EPA y DHA, o sea, ser de calidad farmacológica, o sea que el Regulip no entraría en este rango. Que mercurio tenga por lo menos de 10 partes por 1.000 millones, que PCB tenga menos de 45 partes por 1.000 millones, que no tenga dioxinas, menos de 1 parte por billón, y que no esté oxidado, porque si está oxidado está rancio y no funciona, que sean menos de 13 miliquivalentes por litro. Bueno, los IFOS son muy buenos, cumplen con esas normas, y el omega 3 RX2 de Son Diet es el más puro de todos, que viene inclusive en líquido para altas dosis o da en pediatría. Y fíjense, por ejemplo, las normas GOED son las menos exigentes, las IFOS son medianamente exigentes y las de Son Diet son las más exigentes. Por ejemplo, la presencia de PCB, de bifenilos policlorados, GOED se exige menos de 90, mientras que IFOS exige menos de 45, pero el laboratorio Sondai exige menos de 2. Y en este lote, que acá está, porque cada frasco es un lote, fíjense, no hay detectado, no tiene nada. Mercurio debe ser menos de 0,1 partes por millón, y en este lote hay menos de 0,005. Plomo, que tenga menos de 0,1, en este lote hay menos 0,005. Arsénico, cadmio, lo mismo. O sea, supera con creces los estándares de seguridad.
Y lo mismo con la oxidación, que sea menos de 26 la norma Gode, la norma IFO menos de 19, Sondai es lo mismo, y tiene solamente 6 de nivel de oxidación. Eso es muy importante a la hora de elegir un omega 3. Entonces nosotros en esta terapia de las 3R tenemos que a nuestro paciente indicarle una alimentación antiinflamatoria, como vimos, indicarle omega 3 para resolver la inflamación, y la dosis dependerá. Para mí lo mejor es manejarse según el PIC, según la inflamación que tiene en el PIC, uno le da una dosis, repite el análisis al mes y luego ajusta la dosis, como en un paciente que tiene un problema de tiroides. Viene alta la TSH, uno le da T4, repite el análisis y le va ajustando hasta llegar al valor que uno pretende. Y para la última parte, la reparación, se deben dar los polifenoles. Los polifenoles son una serie de sustancias que están en las plantas, y es muy interesante el efecto que tienen, porque se producen en las plantas por un fenómeno que se llama de hormesis y de xenohormesis. ¿Qué es el fenómeno de hormesis? El fenómeno de hormesis es que ante un estrés, una planta produce una sustancia para adaptarse a esa situación de estrés. ¿Vieron eso que dicen que lo que no mata fortalece? Por ejemplo, para una planta un estrés puede ser una sequía, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación, si la sequía es muy fuerte, la mata la planta. Bueno, listo, no está mal la planta. Pero si la planta se logra sobreponer a esa situación, generalmente fabrica una sustancia que es un polifenol, que es lo que le permite hacer frente a esa situación de estrés. Y el fenómeno de xenohormesis es que si un mamífero, o el hombre en este caso, ingiere esa planta, y esa planta contiene esa sustancia, ese polifenol tiene la misma acción benéfica que tiene la planta, la tiene en el hombre, en el ser humano. Entonces, fíjense, por ejemplo, las delfinidinas que están en el maqui, que tienen triple acción, son antioxidantes, antiinflamatorios y estimulan la MPK. Fíjense que actúan a nivel del NRF2, que es un factor de transcripción, que va a estimular en el núcleo la producción de antioxidantes endógenos. Entonces, tiene una función antioxidante, pero a su vez, por otro lado, va a inhibir al NF-kappa-beta. Entonces, es un gran complemento del omega 3, porque ayuda al omega 3 en esta función de inhibir el NF-kappa-beta, inhibir la inflamación, a través del estímulo del IKK-beta, que es otro factor de transcripción, pero a su vez, el problema del omega 3 es que es una grasa que se puede oxidar, y el polifenol tiene una acción antioxidante. Entonces, fíjense todos los polifenoles, acá la uva roja, acá, esto es los niveles ORAC de los polifenoles. ¿Qué es el valor ORAC? Es la capacidad antioxidante frente a los radicales de oxígeno. Y fíjense que la uva tiene 1800, el arándano 4600, el arándano rojo como máximo 9000. Esto cada 100 gramos de fruta, ¿no? El maqui tiene alrededor de 21.000, pero si uno hace un liofilizado puede llevarlo inclusive en un extracto a 48.700. Fíjense cómo entonces el maqui, que tenía 21.800, al liofilizarlo uno lo lleva a 48.700. ¿Qué es el proceso de liofilizado? Es esto, es que se hace un polvo, es decir, la fruta desecada en un proceso que se llama de liofilización, que a baja temperatura y a baja presión se le quita el 95% del agua, preservando todas las propiedades que tiene, pero concentrando muchísimo el producto. Entonces, con una pequeña dosis, uno logra grandes beneficios. Entonces, el maqui es antioxidante, antiinflamatorio y estimula la AMPK. Y como valor antioxidante es altísimo. Entonces, nosotros podemos hacer una verdadera terapia de pro-resolución y antiinflamación, mediante una dieta antiinflamatoria, mediante la administración de omega 3 y de polifenoles, como es el caso del maqui, que es el más poderoso de todos. Entonces, podemos hacer realmente una verdadera terapia génica antiinflamatoria y pro-resolutiva reparadora.
porque como vimos, vamos a actuar modificando factores de transcripción genético que actúan directamente en el núcleo celular. Como vimos aquí, ¿ven? Directamente actúan en el núcleo celular generando reacciones. Entonces, nosotros podemos, actuando ahí en el núcleo celular, tener ese efecto nutrigenómico, es decir, que los alimentos o los suplementos nutricionales puedan hacer que un gen se encienda o se apague. Y eso es lo que dijo Hipócrates hace 2400 años. Dijo que no hay que dañar al paciente, y si ustedes a los pacientes los tratan con dieta y suplementos nutricionales naturales, y no con pastillas, probablemente nunca van a dañar a un paciente. Que tu alimento sea tu medicina y tu única medicina va a ser tu alimento. Y que todas las enfermedades comenzaban en el intestino, cosa que es cierto. Porque ahí está la principal barrera de la inmunidad y donde se pueden gatillar las enfermedades autoinmunes. Para hacer el análisis del perfil inflamatorio y para conseguir el omega 3, en el laboratorio acá de Sonday de Argentina, el presidente de Sonday de Argentina, el ingeniero Hugo Raimondi, es el encargado de importar de Estados Unidos el omega 3 de Sonday y tiene a cargo el laboratorio de la realización de los perfil de inflamación, se comunican con ellos y ahí van a tener toda la información necesaria. Y bueno, para aquellos que quieren aprender más de todas estas cosas, estamos nosotros cursando ya una certificación en OMOL en nutrición ortomolecular, ya vamos por el tercer módulo. Igualmente, si alguien se quiere enganchar, se puede enganchar todavía, porque están los módulos grabados y faltan los módulos más importantes. Pero también vamos a dar una certificación cuatrimestral en nutrición y actividad física, que esta es la primera y es algo inédito. Ayer nos hicieron un reportaje en Radio Cooperativa al respecto de esto. Y bueno, lo vamos a hacer con el doctor Pablo Ricardi, que es el presidente de FIMON, una de las personas que más conoce el tema. Vamos a hacer una mirada ortomolecular de la nutrición y la actividad física. Es decir, nosotros somos médicos, no somos entrenadores, pero vamos a dar nuestra mirada porque como ven ustedes, todas las lesiones deportivas se producen por inflamación y con la dieta nosotros podemos modular la inflamación, con el omega 3, con el maqui, podemos generar una serie de beneficios al deportista más que importantes. Por eso nos parece aportar nuestra mirada, ahí vamos a hacer una capacitación muy intensa en la cual vamos a hablar de todos los requerimientos que tiene el deportista, de hidratos de carbono, de proteínas, de vitaminas, de minerales, de calcio, de hierro, la hidratación tan fundamental, vamos a enseñar qué bebidas deportivas tomar, cómo fabricar una bebida deportiva casera y sana, vamos a enseñar el tema de los suplementos, qué suplementos usar, esos suplementos proteicos, los polvos, qué polvos usar. Bueno, el tema de la salud del deportista, qué pasa después que deja de hacer el deporte, qué responsabilidades tenemos nosotros para con la salud de ellos. Bueno, va a ser un curso muy amplio. Bueno, desde ya están todos invitados. Y a su vez vamos a repetir el curso para farmacéuticos porque terminamos un curso de formulación en medicina ortomolecular para farmacéuticos y médicos. Y bueno, no quedaron vacantes, nos pidieron que lo hagamos nuevamente, pero bueno, no lo vamos a hacer tan comprimido, lo vamos a hacer en 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Va a ser un curso más orientado no tanto a conocimiento teórico, sino esto es un pequeño marco teórico, y directamente vamos a pasar al tema de cómo se formula, cómo hacer las fórmulas magistrales personalizadas en medicina ortomolecular. Y bueno, aquel que quiera ya especializarse en esto, hay curso anual en FIMON, para, bueno, aquel que quiera dedicarse a esto y el año que viene arrancar de cero y hacer todo un curso anual, lo puede hacer. Desde ya, muchas gracias, les agradezco mucho por su presencia y bueno,
si tienen alguna pregunta, con todo gusto las podemos charlar y contestar. Bueno, Adolfo, hay algunas consultas, si querés que voy leyendo. Ok. Para llegar a esas dosis tan altas, ¿es conveniente cápsulas o aceite de pescado? Y bueno, dependerá de la dosis que hay que llegar. Por ejemplo, para llegar a 2,5 gramos son 3 cápsulas nada más, porque las cápsulas del de Sondaye son de 850, 3 por 8, 24, así que con 3 cápsulas por día estás. Para llegar a 5 gramos serían 6 cápsulas, que es la dosis media, y bueno, después ya para llegar a 10 gramos sería 12 cápsulas por día, o uno toma el omega líquido, que el omega líquido más o menos es una cucharada sopera. Bien, ahí Carlos pregunta dónde se puede conseguir el Maki Berry. Ahí dejamos la Igual, página. el Mackie Berries les aconsejo que lean la página porque hay mucha información, hay un montón de artículos científicos sobre Mackie Berry, que eso es importante, leerlo y saber todos los beneficios que tiene, que son muy importantes. En la página del Mackie Sauer van a encontrar un montón de información. Bien, dice, para una persona sin problemas de inflamación y con alimentación sana, ¿es recomendable tomar omega 3 y polifenoles para prevenir? Eh, si no tiene problema de inflamación, probablemente no. El tema es, hay que hacerle un perfil de inflamación celular, porque ¿cómo uno sabe que no tiene inflamación? Es decir, porque dijimos que la inflamación, no sé si recuerdan, que era celular, no se veía. Entonces, ¿cómo uno sabe que no tiene inflamación? Asumo que vos me querés decir que le haces un PIC, un perfil de inflamación que te da normal. Bueno, si te da normal no tenés que darle nada. Ahora, si el perfil de inflamación te da, porque esto es así, el perfil de inflamación te mide ácido araquidónico y EPA. Si te da el ácido araquidónico en 7 y 9, bueno, en ese caso vos sabes que es normal. Ahora, si te da por encima de 9, vos el ácido araquidónico lo bajás con dieta sobre todo, bajando la carga de omega 6, y lo vas a bajar bajando el consumo de hidratos de carbono refinados, que son los que te van a aumentar la insulina y te van a aumentar la acción de la delta 5 desaturasa y la fabricación de ácido araquidónico. Y a su vez lo vas a bajar también dando omega 3, porque dijimos que ibas a inhibir la delta 5 desaturasa, ibas a disminuir la cantidad de ácido araquidónico en la membrana, y bueno, entonces tenés varios motivos para manejar ese valor. Y después el otro número que tenés que mirar es el EPA. El EPA hay que tener entre 4 y 6. Si tenés menos de 4 y vos lo querés optimizar, bueno, tendrás que darle omega 3 para optimizar eso. Y bueno, y yo siempre que doy omega 3 doy maqui. ¿Por qué? Porque hay que dar un antioxidante. Y antes que dar un antioxidante, pastillas, como cualquier pastilla, que esos polivitamínicos, yo prefiero dar algo natural, como es un polvo liofilizado, y no dar una pastilla. Esa es mi opinión personal, ¿no? Bien, ¿hay alguna interacción entre omega 3 y polifenoles con medicación Lexapro 10 miligramos? Ninguna. Se puede dar tranquilamente al contrario, hay una sinergia. El Lexapro es un antidepresivo y el omega 3 mejora el humor. El omega 3 mejora la depresión. Por lo tanto, el Lexapro va a ser mejor su acción en un paciente que tiene una membrana con omega 3 porque va a responder mejor a los estímulos. Dice, ¿y aparte existe sobredosis de omega 3 y polifenoles? Eh, con respecto al omega 3, tenés que ver el PIC. Porque si el PIC baja de 1, uno puede correr riesgo de sangrado. Entonces es importante no pasarse, pero para eso uno hace el estudio, ¿no es cierto? Uno le da una dosis X, repite el PIC y ve cómo está. Obviamente con 4 cápsulas no te vas a pasar nunca, ni con 8 tampoco. Yo honestamente nunca vi nadie, y miren que he dado hasta 15 gramos de omega 3, nunca vi nadie que tenga un PIC menor de 1, nunca. Pero bueno, en caso que ocurra, hay que bajar la dosis de omega 3
para no pasarse, y el efecto adverso que puede haber es sangrado. Con respecto a los polifenoles, nunca puede haber sobredosis, porque es una fruta. Es como si vos decís, puede haber sobredosis de uva, de manzana. No, si el polifenol es clara, es una fruta desecada, el extracto, por ejemplo. Y si comes arándanos o comes maqui, propiamente dicho, nunca te vas a pasar, porque es una fruta. Rosana pregunta, quisiera saber si ustedes tienen pacientes que son sensibles a los omegas y hacen síndrome purpúrico o tendencia al sangrado. No, yo nunca lo vi eso. Nunca vi que un paciente sangre. Lo único que he visto, en la piel nunca vi púrpura, para nada. Lo que sí he visto, aparte le damos generalmente a un montón de pacientes añosos que tienen púrpuras seniles y no sangran más por el omega, al contrario. Eh, lo que sí he visto que algunos pacientes, cuando están con dosis altas de omega, te pueden referir que al lavarse los dientes puede sangrar un poquito la encía. Eso generalmente significa que están con la dosis justa de omega, no que estás pasado, porque le haces un pic y te da 3, te da 4, no te pasas generalmente, ¿no? En fibromialgia, ¿cuánto omega 3? Y depende, porque vos tenés una paciente con fibromialgia, después tenés un pic de 20 o puede tener un pic de 60, depende. Pero generalmente una fibromialgia, ustedes si se basan en lo que yo les dije del dolor, no habría que darle menos de 5 miligramos, 5 gramos, perdón, y si tiene mucho dolor, 7,5. Entre 5 y 7,5 a ciegas, digamos. Y si no, lo mejor es por el pic, y hay que tratar de llevarlo un pic de 3. Bien, Rosana sigue con el comentario del sangrado. Dice, pregunto porque lo vi en varios pacientes, comenta ella. No lo sé, yo no lo vi nunca. No sé qué pic tenían esos pacientes. Habría que ver si un paciente vos lo ves así, le hagas el pic y puedas confirmar que tenga un pic menor de 1. Yo eso no lo vi nunca. Pero bueno, mirá que uno le da a pacientes con degeneración macular asociada a la edad, que si llega a sangrar pierde la vista, y nosotros damos omega 3 a altas dosis, 15 gramos o más. Yo de hecho tengo a mi madre con 2 cucharadas soperas de omega líquido y no hace ninguna equimosis, ninguna púrpura, y el pic lo tienen 4 en 5, no logro ni llevarla a 3, con 2 cucharadas soperas de omega líquido. Por eso digo, yo no lo vi nunca, pero si vos lo viste, te aconsejo que le hagas un pic y testes. Catalina consulta, uso de omega en eczema atópico, ¿se recomienda? Por supuesto, porque es una reacción alérgica. El omega es fundamental para disminuir la inflamación. ¿Se acuerdan el cuadrito que les mostré del inflamasoma? Una de las cosas era asma, alergia, atopía. Claramente mejoran con el omega 3 porque vos vas a disminuir, si se acuerdan, el omega 3 va a disminuir la producción de ácido araquidónico, y el ácido araquidónico por la COX se transforma en prostaglandinas y por la lipoxigenación en leucotrienos, y las alergias están dadas por los leucotrienos, entonces te va a disminuir la producción de leucotrienos. Gisela consulta, ¿dónde se puede hacer el PIC? Porque yo soy de Pergamino, en el interior de Buenos Aires. En Pergamino, vos llamás al laboratorio Sondiet, te mandan por correo los cartoncitos, le pones el nombre del paciente, pones la sangre del paciente como en un papelito secante, lo mandás al laboratorio a Galvez en Santa Fe y te mandan por mail el resultado. Yo vivo en Alberti, 200 kilómetros de Pergamino y 200 de Capital, y lo hago por correo como me lo mandan. Es más, en Pergamino hay un doctor, un anestesista, que se lo hace, tengo entendido, que yo lo atiendo, se llama Ricardo Ruffini. Dice, un paciente masculino ha sido tratado por fibromialgia, pero en verdad ha sufrido triquinosis. No es obeso. ¿Igual beneficiaría el omega 3? Eh, Probablemente, mirá, la triquinosis son quistes que produce el parásito. Por lo tanto, ahí el paciente tuvo un trastorno en sus defensas, claramente, por lo que llegó a la triquinosis, ¿no? Pero
Si tiene inflamación periquística, va a mejorar notablemente con el omega 3. Ahora, si ya los quistes están calcificados y son viejos, no creo que tengas mucho beneficio, pero sí si hay un componente inflamatorio. Y generalmente cuando uno tiene lesiones quísticas, generalmente tiene inflamación perilesional, entonces te puede ayudar muchísimo. Lo mismo cuando uno tiene metástasis. El omega 3 no cura el cáncer, pero vos ves un paciente que tiene metástasis múltiple y en los estudios hay mucha inflamación perimetastásica, cuando vos le das omega 3 le mejora mucho el dolor porque se va la inflamación perimetástasis. Eso lo es. No van a decir que yo dije que se cura el cáncer con omega 3, por favor. Estoy hablando de la inflamación perimetástasis. Y acá puede ocurrir un mecanismo similar. Obviamente nunca lo usé con nadie con triquinosis. Como médico, tengo 30 años de médico, vi solamente 2 casos de triquinosis, por lo tanto no te puedo decir, lo uso siempre con triquinosis, pero haciendo un razonamiento lógico puede haber, por efecto de masa, como cualquier lesión, inflamación perilesional. Laura consulta, ¿hay patologías en las que se contraindique el omega 3? Por ejemplo, úlcera gástrica, ¿el aumento de permeabilidad de la membrana puede favorecer metástasis en cáncer? Todo lo contrario. Todo lo contrario. En la úlcera gástrica, obviamente, si un paciente está sangrando, está contraindicado el omega 3. Pero no es como la aspirina el omega 3, todo lo contrario, pero no importa. Supongamos, si vos me hablas de un paciente con úlcera gástrica sangrando, no se le puede dar omega 3. Ahora, el paciente tiene una úlcera gástrica hace más de un mes y lo trataron y se curó, le podés dar omega 3. Con respecto al cáncer es todo lo contrario. El omega 3 disminuye la probabilidad de que se desarrolle el cáncer y las metástasis. Insisto, yo no estoy diciendo que el omega 3 cure el cáncer. Quiero ser claro en esto. Pero el omega 3 tiene un efecto antiangiogénico. Por lo tanto, el omega 3 le hace difícil al cáncer la posibilidad de crecer y desarrollarse. Esto lo vamos a ver ahora. El próximo módulo no es cardiovascular en la certificación, pero el próximo es cáncer. Y en el módulo de cáncer vamos a ver todo lo que es la terapia antiangiogénica. Y el omega 3 es uno de los antiangiogénicos, como también lo es el maqui, es antiangiogénico. Van a ver todos los trabajos, porque la antiangiogénesis es el cuarto tratamiento del cáncer. El principal tratamiento es la cirugía, después viene la quimioterapia, radioterapia, y ahora lo que más ha modificado la mortalidad, que más ha aumentado la sobrevida, es la terapia antiangiogénica, que hay más de 800 drogas antiangiogénicas. Pero también se van a sorprender, hay un montón de nutrientes antiangiogénicos, que entre ellos está el omega, entre ellos está el maqui, está la epigalocatequina galato del té verde, la quercetina, entre ellos está también el ácido lipoico, el ácido elágico de las frutillas, bueno, un montón de sustancias, el cacao, bueno, van a haber un montón de sustancias antiangiogénicas en ese módulo, así que el que esté con nosotros en ese módulo lo va a poder aprender y muy bien. Catalina consulta, en caso de prurito por uso de omega 3, ¿se recomienda sacarlo o dar antihistamínico? El omega 3 no da prurito, habría que ver por qué tiene prurito el paciente, no es por el omega 3. El omega 3 si algo que no da es prurito. Así que hay que ver por qué el paciente tiene prurito. Puede ser desde cuestiones de piel, de cuestiones alérgicas, de cuestiones de sequedad de piel, a ver qué paciente, qué edad y por qué tiene prurito. El prurito puede ser de causas clínicas, como ni hablar de que tenga hiperglobulia, de que tenga policitemia vera, de que tenga colestasis, bueno, 1000 causas de prurito habrá que ver, pero el omega 3 no da prurito. Dosis de polifenol. En Argentina, ¿qué omega 3 cumple con normas IFOS, además del de Sondiet? El de Sondiet no es testeado por IFOS, es más que IFOS. En Argentina, que yo sepa, está el UltraPure, ese que te mostré, y el Omega 4, pero puede haber otro que yo no conozca. Pero esos son los 3 que yo conozco que hay acá que cumplen con normas IFOS. Obviamente acá en Argentina no hay ninguno. Todos estos son importados, porque tanto el UltraPure como el Omega 4 como el de Sondiet son importados. No hay nada que se fabrique acá que cumpla normas IFOS. La dosis de polifenol. La dosis de polifenol
es 0,5 gramos, o sea, 500 miligramos como efecto antioxidante, 1 gramo como efecto antiinflamatorio y 1,5 gramos como dosis, te estoy hablando del maqui, no de cualquier polifenol, como dosis para estímulo de AMPK. Generalmente se toma media cucharita de café en medio vaso de agua y se puede dar 3 veces al día. Si puede dar diarrea, el omega 3 sí en dosis alta puede dar diarrea. El maqui no. En pacientes anticoagulados, si hay algún inconveniente, ninguno. Hay que controlar la anticoagulación nada más, ¿no? Y en hígado graso, al contrario, lo cura. El omega 3 cura el hígado graso, porque imagínate que disminuye los triglicéridos. Así que el omega 3 y aumenta el HDL. Así que el omega 3 es tratamiento del hígado graso, junto con otras cosas, ¿no? No, una cucharada de omega 3 es una cucharada sopera, cuando yo dije que es esas dosis altas de 10 gramos, es cucharada sopera. Cuando vos tomas una cucharita de 5 mililitros, es como tomar 4 cápsulas. Para que tengan una equivalencia, una cucharita chiquita es como tomar 4 cápsulas. Cuando yo hablé de tomar prácticamente 10 gramos, es una cucharada sopera. Y 7,5 gramos es 3/4 de una cucharada sopera. Me preguntas 7,5 gramos, ¿cuánto es de omega líquido? 3/4 de una cucharada sopera. Todos me preguntan si en La Plata se hace el PIC. El PIC se hace en Galvez, provincia de Santa Fe. Pero el doctor Ruffini tampoco hace el PIC. Uno lo pide como médico al teléfono que yo les di, de Son Diet. Ellos te mandan un sobre con unos cartoncitos. Vos tenés que pincharle el dedo del paciente con una lanceta como para medir la glucemia, poner la gotita de sangre en el cartoncito y mandar a Galvez el cartoncito. O sea, no se hace en ningún lado que no sea ahí. Es el único laboratorio que lo hace en Argentina, el laboratorio de Son Diet. Entonces, se hace en cualquier punto del país porque ellos te lo mandan por carta y vos lo devolvés por carta y te mandan el resultado. En la gastritis para el Helicobacter pylori, el omega 3 que yo sepa, no sé si sirve, honestamente, pienso que no, porque es una bacteria. Lo que sí sirve es el maqui. El maqui mata el Helicobacter pylori. El maqui, anótenlo esto, mata el Helicobacter pylori. En la página de Sawell, entren a Maqui Sawell y van a ver los trabajos que el maqui mata el Helicobacter pylori. Bueno, eso no lo sé. Si el paciente es alérgico al pescado, puede ser. En condiciones normales, el omega 3 no da prurito. Ahora, si un paciente es alérgico al pescado, y bueno, puede ser. Eso yo no te puedo decir que no. Pero esto es muy fácil. En medicina, para la alergia se hace prueba terapéutica. El paciente está con prurito. Vos le decís suspende el omega. Lo suspende 1 semana. Se le va el prurito. Una vez que se le va el prurito, decís toma el omega. Le vuelve el prurito, es por el omega. Esa es la única manera que tiene de comprobarlo, lo que se llama prueba terapéutica. Pero bueno, eso sería una excepción, un paciente alérgico. El omega 3 se toma con la comida, porque es un aceite. Con la comida se toma, con almuerzo y cena. Sí, media cucharita de café equivale a 0,5 gramos de polifenol, o 1 gramo. Según cómo llenes la cucharita, ¿viste? Eso, si no, a veces en la bolsa del maqui viene una cucharita que sí exactamente es medio gramo la cucharita. El omega 3 sí puede favorecer el micro ACV, no, de ninguna manera te va a hacer micro ACV el omega 3. El omega 3 al contrario. Ustedes vieron,
si recuerdan los efectos cardiovasculares del omega 3, recordarán que el omega 3 disminuye la rigidez arterial, mejora la función endotelial, disminuye la tensión arterial, dijimos que disminuye el engrosamiento de la íntima, que disminuye el efecto de agregación plaquetaria, que aumenta la fibrinolisis, es decir, claramente mejora los trastornos vasculares cerebrales. Si un paciente tiene Alzheimer y sobrepeso, el omega 3 está recontraindicado para las dos cosas. Hablamos del sobrepeso, que había una neuroinflamación en el hipotálamo. Entonces, si el omega 3 sirve para la neuroinflamación, claramente ustedes tienen que asociar que sirve para el Alzheimer. Eso no quiere decir que yo diga que el omega 3 cura el Alzheimer, por favor. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y si el cerebro ya está destruido, ya está destruido. Es decir, el omega 3 sí puede prevenir el Alzheimer. Inclusive, fíjense que el omega 3 estamos hablando acá, que es antiinflamatorio. Entonces, miren un video ahí que se llama el video de las monjas en YouTube. Tienen que poner Alzheimer, estudio de las monjas y Alzheimer, pongan así en YouTube, y está en castellano, o con subtítulos por lo menos, seguro, que es un video en el cual unas monjas donan su cerebro a la ciencia para que sean estudiados, porque son unas monjas que tenían un nivel de inteligencia muy alto y eran muy añosas, casi 100 años. Y bueno, y se estudió el cerebro y se vio que el cerebro era igual, tenía ovillos, tenía proteína tau, proteína amiloide, igual que el de un paciente con Alzheimer. Y lo que se vio, que lo más importante era la inflamación. Inclusive ahí hablan de que se hizo un estudio y le preguntan a todos los traumatólogos de Canadá, le dicen o reumatólogos también, si tenía algún paciente con Alzheimer, y todos contestaban que no. Entonces se pensó que es porque esos pacientes toda la vida tienen que tomar antiinflamatorios, por el problema artrósico, por el problema de artritis o lo que fuere. Entonces se empezó a pensar que el Alzheimer podía tener un componente inflamatorio muy importante. Como ustedes saben, la inflamación es causa común de síndrome metabólico y diabetes y enfermedad cardiovascular. Y como dice el doctor Mann, es todo lo que hace bien al corazón hace bien al cerebro, o sea, el omega 3 hace tanto bien al corazón, hace bien al cerebro, y hoy se habla que la insulina resistencia, que la causa de la inflamación, la diabetes, la obesidad, y hoy se habla que el Alzheimer es la diabetes tipo 3, entonces claramente el omega 3 es beneficioso. En la migraña con aura, Petit Mal estaría indicado y en qué dosis. Son dos cosas distintas. En la migraña, el omega 3 puede estar indicado, pero también hay otras cosas que hay que hacer, no solo omega 3. El omega 3 puede servir, pero no es el único problema, porque en la migraña hay un problema de respuesta vascular que se produce en la migraña con aura, primero una vasoconstricción excesiva y luego se produce una vasodilatación brusca. Si bien el omega 3 te puede regular eso, lo más importante es el aporte de magnesio en la migraña. Por lo tanto, hay que verlo eso. Y con respecto al Petit Mal, también es importante el magnesio, porque el magnesio disminuye la actividad del glutamato sobre los receptores NMDA, entonces es importante el magnesio en ese tipo de situaciones, además del omega 3 y además de algún otro antioxidante que va a haber que dar. Pero bueno, y alguna vitamina B, pero bueno, en principio el omega 3 sirve, pero no solo, no es en monotratamiento ahí. ¿El omega líquido tiene sabor? Sí, tiene sabor y es horrible. Por lo tanto, hay una técnica que enseñamos para tomar el omega 3 a los pacientes. Hay dos maneras de hacerlo. Una es disolverlo, por ejemplo, en un yogur con arándanos. Te compras un yogur con arándanos
y ahí pone uno la cucharada sopera de omega 3 y se lo toma. Esa es una opción. Otra opción es el truco del limón, se llama, o del cítrico. Uno al paciente le hace poner un poquito de agua con limón, que tome eso, por ejemplo, si es después de almorzar, por ejemplo, que tome agua con limón o durante el almuerzo. Entonces, ese limón como que satura las papilas gustativas, entonces uno después toma la cuchara de omega 3 y no siente el gusto, porque está saturado del limón, y luego se toma otro sorbito de agua con limón. Ese es el truco para tomar el omega 3 y que no se sienta el gusto. También puede ser con un gajo de mandarina o de naranja, ¿no es cierto? Bueno, si hay alguna pregunta más, veo que ha sido todo contestado por lo visto. Bueno, si es así, les doy las gracias a todos por haber estado aquí, por habernos escuchado y por haber compartido con nosotros este rato. Les mando un saludo y bueno, aquellos que nos encontremos en alguna de nuestras capacitaciones, desde ya les vamos a dar la bienvenida y vamos a compartir muchas más cosas juntas. Pero bueno, para nosotros desde ya esto es un gusto, un placer conocerlos y interactuar con ustedes y poder ayudarlos en este camino de conocimiento de todas estas cosas que como no están patentadas, ¿no es cierto? A veces cuesta mucho que se conozcan y son tan beneficiosas y lo más importante que no hacen daño. Les mando un saludo, que anden bien, nos vemos y bueno, será hasta la próxima. Les cuento que el lunes 31 de agosto damos una charla gratuita introductoria para el curso de actividad física, así que aquellos que quieran para saber de qué se va a tratar eso, con todo gusto pueden asistir. A todos los que les interese la actividad física y la alimentación, lunes 31 a las 19 horas. Bueno, les mando un saludo grande, que tengan un buen fin de semana, lo mejor. Nos vemos.